Bien, señores, y de nuevo aquí en el Defensor del Pueblo y el Pueblo vamos a conversar con el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, director de tutela de derechos del Defensor del Pueblo. Bueno, y este tema de tutela de derechos tiene mucho contenido, o sea que vamos a tener, licenciado, un buen rato, mucho tiempo para desarrollar los temas que tenemos indicados aquí. Bienvenido al programa. Muchas gracias, Mario. Nueva vez, usted estuvo antes, ¿no? Sí, estuve antes y estoy contento de volver también. Muy bien, bueno, lo primero es definir tutela de derechos. ¿A qué se refiere? La Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo es una de las partes operativas, un eje operativo del Defensor del Pueblo, y lo que significa tutela es proteger, es defender los derechos. El Defensor del Pueblo, como órgano constitucional, tiene un organigrama vigente, la cual ha manifestado sus partes operativas, sus partes internas o de apoyo. Entre ellas están la Dirección de Educación e Investigación, que es una de las principales funciones del Defensor del Pueblo, de educar a la población, de orientarla para que conozca sus derechos por medio de actividades y ejercicios de políticas educativas. Y paralelo a la Dirección de Educación e Investigación se encuentra la Dirección de Tutela de Derechos, que en la que estoy yo, con los profesionales del derecho que forman parte de nuestra área, que recibe, tramita, maneja todos los casos que llegan a la institución. Y cuando digo que llegan, me refiero a las dos formas de procesar y registrar los expedientes, que pueden ser reclamación de particular o de oficio. O sea, la Dirección de Tutela de Derechos del Defensor del Pueblo a eso es que se dedica, a tramitar todos los casos que desde que inició la Defensoría del Pueblo en junio 2013 hasta el día de hoy, trabaja con todos los casos que llegan de la ciudadanía a nivel nacional. La gente entiende esto, ¿no? La gente acude, entiende lo que es la tutela, cuáles son sus derechos y también cuáles son sus deberes. O sea, ustedes tienen todo un accionar y el pueblo ha entendido cuál es la función de ustedes. Sí, lo estamos intentando y entendemos que ha habido muy buena recepción. Desde el punto de vista de la Dirección de Educación e Investigación, el Defensor del Pueblo, por medio de la prensa, de actividades educativas, tanto para el sector público, para que las otras entidades públicas y funcionarios públicos comprendan que es el Defensor del Pueblo, como dirigida a la ciudadanía. Y cuando digo ciudadanía, me refiero no solamente ir a vecindarios, a juntas de vecinos, vamos también a universidades y a escuelas. De ese punto de vista se ha tratado de proyectar la función del Defensor del Pueblo para que las personas conozcan qué es lo que hace, cómo lo hace, dónde se encuentra ubicado, cómo contactarlo. Y no solamente que sepa la función del Defensor del Pueblo, sino que también conozca sus derechos y cómo reclamarlos ante las entidades correspondientes. Pero en el caso de tutela de derechos, como tiene un papel de asumir los casos que van llegando o que se inician de oficio desde la oficina, eso no quita el papel educador. El ciudadano que va al Defensor del Pueblo para someter algún tipo de reclamación porque se siente que le han vulnerado sus derechos, esa persona no solamente tiene un expediente que se registra y que se asume para que el Defensor del Pueblo ejerza algunas de sus facultades legales, sino que esa persona también va a recibir orientación individual, va a tener un abogado de la Dirección de Tutela de Derechos que se va a sentar a explicarle: mire, ciudadano, sus derechos son estos, estos, estos y estos, y no solamente se hablan de sus derechos, sino también de sus garantías. ¿Cómo usted puede reclamar sus derechos? E incluso si se trata de alguna decisión que afecta al ciudadano, con la cual está inconforme, se le explica cómo impugnar esa decisión. Y en el caso de que el Defensor del Pueblo, por alguna razón de índole legal o constitucional, procesalmente no debe intervenir, en ese caso, le dice las formas de impugnación de esa decisión, quizá de un acto administrativo o quizás de una sentencia, se le explica cuál es el procedimiento adecuado y obviamente que esa orientación nunca implica que nosotros apreciamos o interpretamos el fondo del asunto, porque hay un tema de respeto de nuestra propia competencia. Se le explica cuál es el procedimiento que puede agotar
Eso, obviamente, sin comprometer nuestra neutralidad, ni tampoco aventurarnos a hacer especulaciones sobre las posibilidades de éxito de esos recursos, pero tiene que conocerlo. Y puedo decir, ya con la experiencia de haber trabajado con los casos, con la ciudadanía y con el desenvolvimiento diario de todos los abogados, que realmente en el sector público difícilmente un funcionario que reciba a un ciudadano en cualquier órgano del Estado se detiene realmente a explicarle al ciudadano con paciencia, mire, esto es lo que usted puede hacer, este es el plazo, porque a veces la administración va muy rápido, la cantidad de labores en la rutina no permite sentarse con el ciudadano en un trato, vamos a decir, personalizado y decirle, mire, estos son sus derechos. Nosotros, desde el punto de vista educativo, que es lo que estamos tocando en este momento, suplimos un poco esa falta, que quizás donde él va, lamentablemente quizás el funcionario que le va a atender su reclamo no se va a sentar con él a explicarle cuál es el procedimiento correcto, o en caso de que esa entidad donde va esa persona quizás no es la competente ni siquiera y tiene que ir a otra entidad, ese funcionario tampoco normalmente va a hacer esa explicación. Nosotros sí, le hacemos esa explicación para que el ciudadano comprenda todos los procedimientos que pueden tener una cercana relación con su reclamo. O sea, dentro de la naturaleza del defensor del pueblo, su origen, el motivo de su creación por ley y también constitucional, tiene que ver esto y otras cosas más. Sí. De servicio público. Sí, correcto. Pero antes, y no quiero dejar de mencionar algo, el defensor del pueblo también tiene, aparte de su función establecida en la ley 1901 y su función constitucional, en el derecho internacional también se habla del defensor del pueblo. En derecho internacional se define genéricamente como Institución Nacional de Derechos Humanos, o INDH, con una base normativa por vía de resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas, denominada los Principios de París. Quiero resaltar que esta labor educativa que yo estoy mencionando no solamente es una introducción de la ley 1901, que es la ley del defensor del pueblo, sino que los principios de París también se refieren a la labor educativa. Entonces, con el resto de las funciones que sucede, independientemente de la orientación que recibe el ciudadano, el defensor del pueblo cuando registra un caso tiene abierta un catálogo de facultades que puede ejercer de conformidad con su competencia, con el tipo de caso, con la materia, de quién es reclamado, depende de una cantidad de factores realmente. Y esas facultades están previstas textualmente en la ley 1901. ¿Qué sucede? La Constitución de la República del año 2010 crea al defensor del pueblo en su artículo 190, 191 y 192. Habla de su designación, habla de su autonomía, que es una autonomía presupuestaria, funcional. Pero en el caso de las funciones que están en el artículo 191 de la Carta Magna, establece, tiene como función contribuir a salvaguardar los derechos fundamentales de las personas. Perfecto. Entonces dice, ¿frente a quién? Órganos del Estado, funcionarios públicos, entidades prestadoras de servicios públicos y particulares que afectan intereses colectivos y difusos. Por esa contribución a la salvaguarda o a la defensa de los derechos humanos, solamente tiene esa previsión general en el artículo 191. Las funciones ya específicas sobre requerimiento, inspección, solicitudes de información, requerimiento. ¿Eso lo define una ley o lo define un reglamento? Eso está en la ley ya. Okay. La ley es la que dice, el defensor del pueblo como ente independiente, autónomo, que tiene la función de proteger los derechos de las personas y las colectividades, entonces tiene las siguientes funciones y las define. Y podemos mencionar, por ejemplo, la función de requerimiento de buen funcionamiento. ¿Qué significa eso? El defensor del pueblo, y esto es muy bueno que la ciudadanía conozca esta parte, no tiene una capacidad legal de anular actos ni modificar actos administrativos. Significa que si hay una sentencia con la cual un ciudadano se siente inconforme, las formas de atacar esa sentencia dependen de un proceso judicial que nosotros ni ponemos en duda, ni cuestionamos, ni tampoco suspendemos. Si el caso está judicializado, el defensor no actúa. No Correcto. No lo faculta la ley. Exacto, no lo faculta la ley, pero también somos muy respetuosos de un principio que muchos hemos escuchado
posiblemente del colegio, cuando se hablaba en moral y cívica, de la separación de poderes. Correcto. Y es que la estructura, el aparato administrativo, la estructura del Estado tiene sus distintos órganos con sus funciones específicas. Los tribunales de la República, en base a la Constitución, son los que tienen la labor de interpretar la ley, hacer justicia y hacer ejecutar lo juzgado. Y eso está específicamente en el artículo 149 de la Constitución. El defensor del pueblo tiene que respetar esa labor del juez que está apoderado de un asunto, que tiene que hacer valer los derechos de la persona conforme a un procedimiento del cual él está apoderado. O sea, el defensor del pueblo, evidentemente, con esos procesos respeta mucho, pero también no solamente hablamos de procesos judiciales. Si hay procesos administrativos abiertos, también el defensor del pueblo tiene que respetar el curso que lleva ese procedimiento, porque también establecido en leyes especiales, así como tenemos nuestra ley especial. De todos modos, discúlpame que lo interrumpa, de todos modos el defensor del pueblo, el personal, orienta a esa persona si va buscando algún tipo de orientación, porque la persona no tiene por qué saberlo. No, generalmente no lo sabe. Y personas que van, por ejemplo, en alguna materia, y voy a hablar en sentido genérico, materia municipal, quizá muchas personas que están viendo el programa se hayan sentido inconformes con algún aspecto del desenvolvimiento municipal, la administración local o el ayuntamiento. Y quizás esas personas no entienden los procedimientos. ¿Cuántas personas quizás no se han sentido incómodas porque alguna persona de su vecindario ha tomado parte de la vía pública, obstruyendo el tránsito, obstruyendo la acera, o quizás algún vecino ha colocado más piso de la cuenta, y eso se constituye en una infracción? Y esa infracción está estipulada en una normativa municipal. Son construcciones ilegales con su procedimiento especial. Usted puede someter una querella, hay un tribunal especial, que es el Juzgado de Paz para Asuntos Municipales, que lleva todo su procedimiento. Esa persona que ha construido de forma ilegal se arriesga a que un tribunal dicte, mediante sentencia, la demolición. Eso es perfectamente posible, sin perjuicio de otras medidas que pueda dictar de forma cautelar, medidas cautelares o preventivas, como por ejemplo que se ordene la suspensión de la construcción ilegal. Por eso que estoy explicando ahora, quizá lo sabe un abogado, el ciudadano posiblemente cuando vaya al ayuntamiento, no necesariamente una persona del ayuntamiento se dedica a explicarle esta normativa municipal, usted puede hacer este procedimiento. Ellos actúan. Exacto. Entonces el defensor del pueblo, esa quizá, podemos decir brecha, esa brecha de orientación, esa brecha educativa, puede suplirla. Yo te voy a explicar cómo se hace el procedimiento de principio hasta fin, sin comprometer la neutralidad. Muy bueno mencionar que no significa que el defensor del pueblo ni sus abogados se convierten en representantes legales del ciudadano. Neutralidad implica que nosotros vamos a defender los derechos humanos como manda la Constitución, sin que eso implique, evidentemente, la vulneración de ninguna normativa, porque no podemos comprometer el Estado de Derecho. No, básicamente son derechos humanos y fundamentales. Pero no vamos a hacer la representación. Por más que haya quizá una violación, por ejemplo, a una ley de materia municipal, ley, por ejemplo, 17607 o ley 687 o ley 6232, toda normativa municipal, que los abogados sabrán a cuáles me refiero. No vamos a representar al ciudadano en justicia. ¿Qué podemos hacer? Quizás acompañarlo hasta el ayuntamiento para que someta su reclamación, porque en caso que no lo sepan, no siempre el ciudadano tiene que acudir directamente al juzgado de paz, para no salirme del tema municipal. A veces el mismo ayuntamiento hace uso de esos recursos en la vía judicial y no siempre es necesario que el ciudadano someta una querella directamente en el juzgado de paz. Ahora, si hay una violación de derechos humanos y el perjudicado no hace la denuncia, no puede ir al defensor por tal o cual razón, el defensor puede ir al caso, puede buscar el caso. Sí, sucede lo siguiente. El defensor del pueblo puede actuar o de oficio o a solicitud de particular. El personal se mueve en toda la jurisdicción nacional, casi todas las provincias del país. La sede está en la capital de la República y eso está en la ley, eso es correcto. Y obviamente como una entidad que tiene poco tiempo, pues todavía falta un poco de tiempo para que se desarrolle en las delegaciones de las provincias y las distintas regiones. Pero como se hacen traslados, en esos traslados a otros municipios y provincias se detectan casos. Las personas a veces firman los formularios de reclamación en los lugares de los traslados y a veces, si es un tema de asunto colectivo, ni siquiera se necesita la firma.
Basta con ver, por ejemplo, que una calle está llena de hoyos, para decirlo en un sentido práctico. Esa es la vía pública. Eso no es un problema solamente del que vive en esa calle, eso es de todo, porque los ciudadanos pagan impuestos para hacer uso de un servicio público de comunicaciones, que son las vías públicas. Yo no necesito, como miembro de la Defensoría del Pueblo, una firma para asumir el caso, para notificar, por ejemplo, al órgano competente, que puede ser el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, para que proceda a la reparación de esa vía. Entonces, ¿qué se hace? Si son casos de naturaleza más personal, individual, se requiere la firma de la persona, y eso está en la ley. Se requiere la firma, documento de identidad, entre otras cosas. Si es un asunto que puede ser de oficio, pues se valora quizás el carácter colectivo de la situación, si es medioambiental, si es un tema de vías públicas, si es un tema de, hasta incluso de alumbrado público, y tenemos casos de ese tipo. En caso de que la persona no pueda ir al defensor del pueblo, entonces hay un protocolo para quejas electrónicas. Usted puede, no tiene que ir a un centro, necesariamente a un centro de internet. Si usted tiene un teléfono, y este es de hecho uno de los países con mayor nivel de comunicación en toda la región, en todo el Caribe, casi todo el mundo tiene un teléfono. Y nos consta que personas que han llamado, que han inscrito a la dirección oficial, le toman una foto, que es lo que le pedimos a ellos. Tómenle una foto a su cédula, tómenle una foto a la parte de atrás de la cédula, a su reclamación, fírmela, y con eso ya yo completo los requisitos legales. Y ya usted me dice ahí, defensor del pueblo, tengo una denuncia de tal o cual categoría, me está sucediendo lo siguiente. Si me cumple esos requisitos, abro el expediente, el equipo de atención al ciudadano numera su expediente, se le informa y se asume el caso, obviamente, si cae dentro de la competencia nuestra. Claro. Bueno, vamos a la pausa. Regreso aquí con el licenciado Juan Miguel Castillo Roldán, director de tutela de derechos del Defensor del Pueblo. En breve continuamos aquí.